he procurado recoger uno o dos elementos de cada una de las mesas. Prueba saber, completamente de acuerdo. En un articulado de política pública debe quedar recogido el tema de prueba saber. No pueden medirse a los niños y niñas del sector rural, ¿sí?, con los mismos parámetros con los que se miden los niños de las grandes urbes. Aquí las pruebas de estado son solo unas, únicas, para todo el territorio. Y entonces con los mismos parámetros miden a los niños del Bergman de Cali, que ustedes saben perfectamente quiénes estudian allá, ¿sí?, o del Waldorf, saben perfectamente quiénes estudian allá, que los niños y niñas de la institución educativa San José de Santiago Gutiérrez Ángel, que están enclavadas en la cordillera de este territorio. No puede ser. Sin embargo, es como se mide. Y finalmente, el Estado solo tiene esa estrategia para medir la calidad de la educación. Finalmente, después de aplicar las pruebas, entonces el Estado dice que los pelados del Bergman son excelentes, mientras que los pelados de la cordillera no, cuando se les ha medido con los mismos parámetros a unos jóvenes que allá en la gran urbe cuentan con todos los medios técnicos y tecnológicos y bibliográficos y todo lo que ustedes quieran posible para mejorar la calidad de la educación. En una institución educativa en donde no hay problema de descomposición, por lo menos no tan acentuado familiar. En una institución educativa en donde todos los padres de familia tienen excelentes ingresos, excelentes empleos. Entonces no puede ser. Ese tema, por supuesto, tiene que quedar recogido allí en una política pública. El tema de los administrativos, por supuesto. El tema de los administrativos, ustedes saben que ellos juegan un rol importante en las instituciones educativas para el normal funcionamiento de las mismas. Y asimismo, como se está planteando modificar relaciones técnicas para efectos de maestros y coordinadores, hay que pensar en relaciones técnicas respecto de los administrativos, por lo menos para hacerlo un poco más equitativo. Ese tema de la disponibilidad presupuestal, ustedes saben, esa fue la frase mágica que se inventó el gobierno, que se inventaron los políticos del momento, cuando montaron la ley 715. La ley 715, a lo largo y ancho de la misma, por todos los rincones de la ley 715, plantea, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, se puede hacer más allá y más acá, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal. Es decir, con ese condicionamiento el gobierno siempre tiene la excusa perfecta para no hacer, porque no hay presupuesto. Porque no hay presupuesto. Entonces, ese elemento también, por supuesto, debe quedar recogido allí. Zona rural concentrada, por supuesto, licenciado César. Digamos que al plantear un tema de relaciones técnicas para el sector rural diferenciado, muchas gracias, maestra. Hay que, por lo menos como se debe llevar. ¿Qué otra cosa se discuta en el Congreso? ¿Qué otra cosa se decía en el Congreso? ¿Sí? Pero por lo menos de aquí para allá es como se debe llevar. En los términos que lo ha planteado el licenciado. 5 estudiantes para zona rural dispersa, 8 estudiantes para zona rural concentrada, que es como lo ha planteado. Me parece que es una cifra razonable. Y cuando uno entra a comparar esas cifras con otros países, inclusive con menos desarrollo que Colombia, estamos planteando que estamos siendo un poco abiertos, un poco liberales, porque existen países sobre este orbe mundial en donde basta la existencia de un solo niño para que allá llegue el maestro. Ustedes saben que es cierto. Basta con que exista un solo niño en el territorio para que sea obligación del Estado llevar un maestro allá. Aquí estamos hablando, bueno, por lo menos 5, por lo menos 8, estamos siendo un poco amplios, un poco generosos con esa cifra. Generosos desde la perspectiva del conocimiento que cada uno de nosotros tenemos de nuestros territorios y el conocimiento que tenemos de la situación socioeconómica de nuestras comunidades, pero no visto de esa manera desde las élites políticas de nuestro país. Yo creo que esa aclaración hay que hacerla, ¿no? Son dos puntos de vista completamente distintos, completamente diferentes. El PEI, ¿sí? Naturalmente, aquí ocurrió un fenómeno bien particular y ustedes no pueden negar que no fue así. Aquí algunos se anticiparon a construir proyectos educativos institucionales y luego un buen porcentaje
se pegó de las líneas gruesas de esos proyectos educativos institucionales que ya habían sido construidos, y de esa manera se construyeron un gran número de proyectos educativos institucionales en el país y en cada territorio. Quiero decir, muy pocas veces se hizo el ejercicio concertado, deliberado, de sentémonos todos los actores y de verdad construyamos un proyecto educativo a partir de las necesidades, a partir de las condiciones y a partir de las circunstancias propias de cada territorio. Unas son las circunstancias en la cordillera central del Valle del Cauca y las condiciones, y otras son las circunstancias y las condiciones en el desierto de La Guajira, ¿sí? Completamente distintas. Las ruralidades son absolutamente distintas. Si bien es cierto, somos un país rural, cada ruralidad es exactamente eso, distinta, diferente. Y entonces, cuando no se construyen proyectos educativos a partir de esos propios contextos, pues estamos condenados a construir proyectos educativos falaces, mentirosos y que no obedecen a la realidad y a las necesidades. Autonomía institucional. Pues ahí está el artículo y todavía está vigente, artículo 77 de la ley 115, autonomía institucional. Y gracias a ese artículo, como lo señaló Adriana, ¿sí?, es posible que cada consejo directivo, que cada institución educativa, pues tome, ¿sí?, las áreas obligatorias y las transforme, tome las áreas optativas y los implemente, los proyectos transversales y los implemente, de conformidad con lo que está planteado en ese artículo, sin exceder los límites de la ley, porque también lo dice el mismo artículo 77, pero también ajustado nuevamente, planteo, a las condiciones, a las especificidades y a las circunstancias de cada institución educativa. Operar el PAE, que cada institución educativa opere el PAE, aquí lo señaló, se fue, ¿dónde está el rector de, creo que es de la institución educativa Primavera, ¿cierto? Él lo señaló. De un lado, es un tema un poco complicado. Es un tema complicado porque supone el tema de los recursos, y entonces, como son unos recursos destinados por el mismo Sistema General de Participaciones, y lo que todos ustedes han observado es que los recursos son insuficientes, no alcanzan, entonces el gobierno va a tener allí una excelente excusa para decir que ustedes no saben administrar los recursos. Claro, porque los recursos van a seguir siendo insuficientes, y si los van a administrar ustedes, entonces lo que va a esperar el gobierno es que ustedes saquen de sus propios bolsillos, saquen de los recursos de la institución educativa, que tampoco los hay por el tema de la figura per cápita, y complementen para ese PAE. Desde ese punto de vista es un poco delicado, pero desde otro punto de vista habría que analizarlo, porque aquí ya existen instituciones educativas que lo administran. En el caso de, esta mañana lo mencionaron, Aníbal Bubú lo va a mencionar por segunda vez. El IDEVIC opera el PAE, pero opera el PAE desde la perspectiva de que son ellos, ¿sí?, los proveedores de la materia prima para los alimentos, para la elaboración de los alimentos. ¿Por qué? Porque también hay de por medio un tema ancestral, hay de por medio un tema cultural, y es que realmente la alimentación Aníbal Bubú nos llama a nosotros los de Occidente. Entonces, claro, hay una gran diferencia en términos de alimentación entre nosotros los de Occidente y ellos, que basan gran parte de su alimentación en lo que ellos mismos producen, lo que ellos mismos generan. Pero el caso del IDEVIC es un ejemplo perfecto de que sí es posible operar el PAE. Lo que pasa es que hay que hacerlo bajo unos cánones administrativos, financieros, pero también con esa visión de que sean elementos, productos generados en los mismos territorios. Si vamos a generar un PAE, sí, desde la misma institución educativa, pero vamos a negar la posibilidad, como lo señalaron aquí, de que se compren los huevos que se producen en esta misma institución educativa, pues tampoco nada se hace. Es con esa visión. ¿Qué sigue frente al tema de la política pública educativa rural? Ya se ha hecho mucho, lo planteó Adriana, se han construido una cantidad de documentos, en fin. Ojo que son dos escenarios distintos. Un primer escenario es la construcción de la política pública de educación rural desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional. Y desde esa perspectiva, pues simplemente se está marchando, ¿sí?, al ritmo del Ministerio de Educación Nacional. Y ustedes saben cuál es el ritmo del Ministerio de Educación Nacional frente a este tipo de procesos. El otro escenario, ¿cuál es? Es el que algunos hemos visualizado. Y es que al ritmo del Ministerio de Educación Nacional, pues digamos que no podríamos pensar de manera pronta en una política pública de educación rural, aunque pareciera,
por lo que se viene viendo en el contexto nacional en términos de discusión, de debate, de mesas que le han puesto el acelerador. Pero precisamente pensando en que no es muy bueno el acelerador del ministerio, algunas regiones, y es el caso particular del Valle del Cauca, ha tomado la decisión de generar este ejercicio de debate y discusión sin desconocer el trabajo que ya se ha adelantado, pensando en lo siguiente: si no se genera prontamente una política de educación rural de orden nacional, entonces hay que tomar la iniciativa para la construcción de una política de educación rural de orden territorial, de orden regional. Y entonces, al pensar en una política pública de educación rural de orden territorial, de orden regional, entonces hay que ir a recoger todos los insumos, los documentos a los que se refería Adriana, ¿sí? La licenciada Adriana, para construir, yo lo señalé en el esquema, el primer componente, el documento base. Con todos esos insumos, con el resultado de sus ideas, de sus aportes, construir el documento base. Una vez construido el documento base, este nos tiene que generar los elementos necesarios y suficientes para la construcción de un articulado de política pública regional de educación rural. ¿Y eso dónde se discute? Se discute en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, se discute con la participación de la comunidad, se discute en varios debates. Entonces, hacia allá estamos apuntando. Ahora, esto también es de voluntades políticas. Y si bien lo señaló la licenciada Adriana, llevamos muchos años en esa tarea, pues esos muchos años obedece precisamente a eso, que cada vez que llega un gobernante, entonces tiene una visión distinta sobre un tema determinado, en este caso sobre el tema de la educación rural. Y el ejemplo está claro: comparen la inversión de los 3 gobiernos anteriores en el sector rural del Valle del Cauca, compárenlo con la inversión del actual gobierno, y eso a ustedes les da claramente una idea acerca de la visión del gobernante frente al sector rural del departamento del Valle del Cauca. Entonces también está sujeto a las voluntades políticas. Desde ese punto de vista, usted no puede pensarse que 3 o 4 personas que estemos en la Secretaría de Educación Departamental pensando en que es una necesidad a priori, pensando en que es urgente promover una política pública de educación rural, vamos esas 3 o 4 personas de la noche a la mañana, por ósmosis o por generación espontánea, a tener una política pública de educación rural, porque esto demanda, sí o sí, la voluntad del gobernante. Ya hemos planteado aquí hasta la saciedad que se requiere plata, presupuesto y recurso, y eso, por supuesto, está sujeto a la voluntad política. Apropiar transporte a los docentes. Bueno, es un tema que puede incluirse sujeto a discusión. Ojo con este tema. A mí me parece que no puede introducirse en el discurso el tema de que el salario de los maestros del sector rural debe ser superior al salario de los maestros del sector urbano. Es un error introducir ese discurso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacerle el juego al Estado, el juego al gobierno, que es el que hace 10, 15 años viene buscando una cantidad de estrategias para dividir al magisterio. Ustedes saben perfectamente a qué tipo de estrategias me refiero. Y ha sido campeón en poner en la escena pública todas las estrategias posibles para que los maestros se dividan. Y entonces están los 2277, que aparte de tener pensión gracia, tiene pensión derecho, y entonces se puede retirar a los 70 y no sé qué años de edad. Estoy hablando del discurso de algunos de los del 1278, ¿sí? Y entonces también hay que hablar del discurso de los del 1278 que dicen esta viejita cacreca, artrítica y todo eso con 60 y pico de años, que ya tiene pensión derecho, pensión gracia y sigue aquí plantada y nada que se va para que le deje el espacio al otro. Y esos son los discursos que se han generado al interior de las salas de profesores, ¿sí? Resultado de esa estrategia que el gobierno ha implementado desde hace rato, y es dividirnos. Sí, dividirnos, y en eso, una vez más insisto, campeones. Ahora venir con un discurso de que el salario de los maestros del sector rural debe ser superior, no, el discurso debe ser en otros términos. El discurso debe ser, miren, los maestros del sector rural trabajan en unas condiciones mucho más complejas, mucho más difíciles que los del sector rural, que tienen el transporte a la mano, que tienen tecnología a la mano, que esto, que aquello. Los del sector rural, ya sabemos, bejuco, cocodrilo, lancha, canoa, todo lo que hay que hacer para llegar hasta la sede. Por lo tanto, aquí hay que hablar de una política de incentivos, ¿sí? De incentivos. Yo diría que más que bonificaciones, lo podrán luego llamar bonificaciones, pero hay que hablar de una política de incentivos, porque aquí hay que recordar que la misma bonificación, si reconocida
a maestras y maestros por zonas de difícil acceso, esa misma bonificación viene siendo desmontada paulatinamente, ¿sí? Uno, dos, finalmente se convirtió en un tema de manejo político. Finalmente los alcaldes son los que determinan, ¿sí?, si esta escuela, si esta sede principal o subsede está o no está ubicada en zona de difícil acceso. Entonces, como el alcalde solo tiene un límite de instituciones educativas para incluirlas allí dentro de la bonificación de difícil acceso, resulta que este año ese rector no colaboró en la campaña política, y porque hay que hablar en esos términos, no apoyó la campaña política, no estuvo del lado, y entonces para el próximo año esa institución educativa no está ubicada en zona de difícil acceso. Y curiosamente aparece una ubicada en zona de difícil acceso con situaciones un poco más favorables que la que está allá un poco más arriba. Ustedes saben que eso no es cuento, que eso no es carreta, que eso funciona y opera así en la mayoría de los municipios de Colombia, y también pasa en el Valle del Cauca. Entonces hay que pensarlo más bien desde ese punto de vista para no seguir manejando el discurso de que mejor salario allá. Por supuesto, al final uno espera que el maestro del sector rural reciba una mejor remuneración. Claro que sí, recibe una mejor remuneración, pero no es una mejor remuneración per se, sencillamente para compensar un poco las dificultades que allí se viven. Recursos de calidad, ya lo mencionamos, que para algunos no es conveniente ese tema, hay que buscar otras estrategias. El número de estudiantes en procesos de articulación con el SENA. Miren, ese tema de la articulación con el SENA, no sé si algunos de ustedes saben que el SENA en estos momentos está en el proceso de revisión de los criterios. Bueno, llevan un buen rato en esa tarea. Están revisando los criterios, pero en lo particular, y creo que ustedes con mayor vehemencia lo saben, es un absurdo que el SENA le exija a una institución educativa rural 25 estudiantes para poder entrar en un proceso de articulación. Eso es un absurdo, un total absurdo. Cuando en las instituciones educativas tenemos grados 9, 10 y 11 con 7 estudiantes, con 8 estudiantes, con 5 estudiantes, pues es un total absurdo que desde una entidad del mismo Estado, uno diría, bueno, una entidad privada vaya y venga, pero una entidad del mismo Estado exija que para poder implementar un proceso de articulación con ellos deba acreditar 25 estudiantes. En ese tema andan ellos, no sé finalmente una vez finiquiten el proceso cómo se van a venir con ese tema. Quise hacer esta pequeña retroalimentación para poner en escena, para poner en evidencia, sí, sobre todo aquellos temas relevantes que cada una de las mesas planteó aquí en este escenario como eventuales ideas, como ideas concretas, porque vienen desde la práctica docente, desde la práctica de rector, de directivo docente, de coordinador, para ser elevadas dentro del marco de la política pública de educación rural, que uno espera que realmente así sea. Ahora, lo que sí estamos considerando es, a partir de este ejercicio, construir un documento. Y ese documento tal vez tenga en consideración, Cenelia también me lo mencionaba esta mañana, otros documentos que ya se han construido y enviarlo ¿a dónde? Pues el escenario natural en Colombia en estos momentos, en el marco del debate, la discusión, la deliberación de política pública de educación rural, se llama Mesa Nacional de Educación Rural. Y se espera entonces que desde esa Mesa Nacional se pase ya un documento lo suficientemente estructurado, ¿a dónde? Al Congreso de la República.